por fin el agrado de presentar la segunda parte de nuestro cálculo de remuneraciones, que es la guía más grande que vamos a trabajar ahora, para que ustedes puedan comprender cómo se realiza cada cálculo y la naturaleza de cada uno. Si ustedes bien ya tienen el material para poder estudiarlo, la idea es que puedan comprender cómo se calculan las cosas acá. Entonces, vamos a usar nuestra calculadora y documento. Bien, vamos a usar este documento donde yo les voy a explicar nuevamente con cifras diferentes a su guía cómo se desarrollan los problemas, ¿ya? Para que nuevamente no lo copien textual, sino que tienen que guiarse por los ejercicios que van a aparecer en este video. Entonces, ya encontramos cuál era lo que correspondía al sueldo imponible, que es todo lo que el trabajador recibe y que según la ley es esta plata que puede ser cotizable o que puede tener descuentos, sueldo imponible. En este sueldo imponible, posteriormente uno tiene que descontar ciertos beneficios sociales o ciertas imposiciones. En este caso vamos a partir con la AFP, con un problema sumamente simple y que en realidad no tiene mayor ciencia. Sin embargo, hay que tener mucho ojo con los problemas. Aquí nos dice que la persona tiene un sueldo imponible de 400.000 pesos. Bien, entonces, para sacar el cálculo de cuánto tiene que pagar de AFP de su sueldo, el trabajador con contrato, vamos a tomar los 400.000 pesos que están acá, y más abajo o más adelante en el texto aparece que su AFP es AFP 1. Con esta AFP nosotros tenemos que calcular su descuento. Y si vamos acá arriba en la tablita, la AFP 1 es la última línea y aparece la tasa de AFP, dice acá, para dependientes, o sea, trabajadores con contrato. Trabajadores independientes son los que no tienen contrato. Entonces, nosotros trabajamos en esta eh, tutoría, podríamos llamarlo de alguna forma, con trabajadores dependientes, contratados. Por ende, vamos a tomar la cifra que nos da 1 para la tasa FP del trabajador contratado, que es el 10,69%. Lo vamos a anotar acá, 10,69%. Bien, entonces, multiplicando los 400.000 pesos por el 10,69%, nos va a dar el resultado de descuento de la AFP. Y entonces ahora vamos a desarrollar el cálculo. Son 400 por el 10,69. Eso por ciento. Bien, eso nos da un total de 42.760 pesos. Perdón, nuevamente. 42.760. 42.760 pesos. Y eso sería básicamente el cálculo. ¿Por qué no contamos lo otro? Porque el seguro de invalidez y supervivencia, que es el SI, sobrevivencia, perdón, es un servicio que paga el empleador cuando tienen contrato los trabajadores. En este caso, cuando son independientes, el trabajador paga en conjunto la tasa de la AFP más el seguro de invalidez y su sobrevivencia. Vamos para abajo para ver el próximo ejemplo o el próximo problema. En este problema dice que, nuevamente, con un sueldo de 400.000 pesos, el trabajador cuenta con un contrato indefinido. Y aquí, cuando nosotros leemos las categorías, podemos ver que si el contrato es indefinido, el empleado, la persona contratada, paga el 0,2% y el empleador, o sea, el jefe o la empresa que contrata en este caso, paga el 2,4%. Y acá abajo en el cuadro de ejercicios tenemos el desarrollo. Entonces, nos toca nuevamente ir a calculadora. Vamos a poner los 400, vamos a limpiar primero. 400, ¿sí? Multiplicado por el
2,6. Y esto en porcentual. Eso nos da 2.400 pesos. 2.400 pesos. Esto entonces se le va a descontar al trabajador de su sueldo. Y por otra parte, vamos a hacer el mismo cálculo, pero para ver cuánto paga el empleador o la empresa contratante, que son 400 por el 2,4 porcentual. Son 9.600 pesos. Bien, ahí tenemos el resultado de la FC. No hay mayor ciencia. Sí hay que tener mucho ojo con qué tipo de contrato tiene esta persona. ¿Ve? Por ejemplo, si es un contrato a plazo fijo, el aporte del trabajador es ninguno. Solamente paga el empleador el 3% completo. Vamos hacia abajo. Bien, acá tenemos el sistema de salud. Tenemos FONASA e ISAPRE, ¿ya? Entonces, el sistema de salud FONASA es público y siempre va a cobrar el 7% de la salud del trabajador. Perdón, del sueldo para la salud del trabajador. Sin embargo, cuando es un contrato por ISAPRE, tenemos que calcular cuál es el valor. ¿Y qué nos dice entonces la legislación? Que las empresas pactan un contrato con la persona por medio de las UEFs. Entonces, por ejemplo, vamos a primero calcular FONASA. En FONASA el trabajador debe pagar el 7% de 400.000 pesos. Nuevamente el mismo ejemplo de los 400, así que lo vamos a limpiar. 400.000 pesos por el 7 porcentual. Son 28.000 pesos que pagaría por servicio de salud. 28.000 mensual. Ese es el público en FONASA. Sin embargo, esta persona en ISAPRE, según el problema, tiene una ISAPRE que cuenta con un contrato de una UF. Y eso, entonces serían 28. Si nosotros revisamos acá la tabla de UEFs, al 29 de febrero son 28.463,67 pesos. Siempre vamos a tomar la referencia de el último día del mes que nos aparezca en nuestro Previred. Bien, entonces 28.463 pesos. Si lo multiplico por 1, me da lo mismo, 28.400 36,67 pesos. Como no podemos pagar pesos en decimal, vamos a borrar este y le vamos a poner un 7. 37 pesos. Bien, en este caso, el trabajador pagaría más en una ISAPRE que en FONASA. Y acá me pide la diferencia entre los valores. Bien, entonces vamos a calcular, es una resta simple. 28.000 pesos menos 28.437 pesos. 437 pesos. Bien, entonces si tenemos que responder las preguntas acá abajo dice, ¿cuánto pagará el trabajador con FONASA? Con FONASA pagaría entonces 28.000 pesos. Más abajo dice, ¿cuánto pagaría el trabajador con su plan de ISAPRE? Y el trabajador pagaría 28.437. ¿Cuál es el excedente de cobros a realizar para el plan de ISAPRE? El excedente de cobros se refiere a que cuando el 7% del sueldo del trabajador es más caro que esto, lo que le cobraría una ISAPRE, entonces el excedente es todo ese dinero a favor. En este caso, él no tiene dinero a favor, sino que es en contra. Se pasa del 7% en 437 pesos. Por ende, ¿tiene excedentes ahora? La respuesta real es que no. No cuenta con excedentes. Bien, aquí tenemos
Otro punto que es sumamente relevante que tomen atención porque la tabla nos da toda la información. Es tremendamente simple. Existe un impuesto al sueldo de los trabajadores cuando el sueldo llega desde cierto punto hacia arriba. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí tenemos un sueldo grande de 1.700.000 pesos y este sueldo tiene que pagar un tributo al Estado. Entonces, esta tablita nos ayuda a saber cuánto es lo que debería pagar esta persona de tributo. Primero, tenemos que revisar acá. Dice, monto de la renta líquida imponible. Vamos nuevamente con los imponibles. Esto no suma ni movilización, ni viáticos, ni colación, nada que no sea imponible. Pero sí suma el sueldo, el sobresueldo o las horas extras, la gratificación, entre los demás ítems que ya conocemos. Entonces, tomando ese monto, tenemos que hacerlo encajar. Aquí es 1.700.000 y aquí revisando la tabla, en la tercera línea, que es esta, es desde 1.488.000 aproximado a 2.481.000. Justamente este sueldo está en este rango. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicarlo por el 4,52%, que sería el porcentaje que debe pagar. Pero hay otro truco acá, que es que después de sacar ese valor, tenemos que descontar este monto, que es la cantidad a rebajar. O sea que esto tiene una rebaja adicionada. Y la fórmula quedaría como esto, que son 1.700.000 multiplicado por el 4,52%, que es lo que le descontamos, y a ese descuento se le descuenta, suena extraño, pero se le descuenta esta bonificación. Entonces vamos a desarrollarlo. Vamos a limpiar 1.700.000. ¿Estarán bien los ceros? Sí. Multiplicado por el 4,52 porcentual. Bien, nos da 76.840. 76.840, que lo vamos a anotar acá abajo para que sea más clarito. Y esto menos 86.344,42. Bien, y si nosotros hacemos la resta, vamos a restar, no, que lo he perdido, 76.840 menos 86.344,42 es igual a... me equivoqué. Lo cerré antes de tiempo. Lo vamos a copiar mejor, más rápido. Bueno, el resultado total son menos 9.504,42 pesos. Eso quiere decir que el tributo de esta persona va a ser 0. ¿Bien? Perfecto. Y aquí vamos a los topes imponibles. Y aquí sí cometí un error en la guía. No puse qué AFP íbamos a calcular. Por ende, aquí en este video les cuelgo que la idea es que sea con AFP Capital. Capital actualmente tiene, o Capital en realidad, tiene el 11,44% de cobro del sueldo líquido. Y en este caso estamos trabajando con una persona que gana 2.500.000 pesos de sueldo líquido o imponible. Perdón, el imponible. Entonces nos vamos acá. En AFP me dice la tabla, esta tabla que es la que me indica cuánto es el máximo que hay que calcular, que para los afiliados a una AFP
es un total de 2.282.786 pesos. Este monto es menor que los 2,5 millones. Por ende, el trabajador solo cotiza el monto que es tope, que son los 2.282.786. Entonces, vamos a calcular. Perdón, es acá abajo. Y tenemos que poner en la calculadora entonces el monto de tope. No son los 2,5 millones, sino que son los 2.282.000. ¿Por qué? Porque la ley nos pide que se pueda cotizar solo hasta ese tope, 786. Y esto necesita ser multiplicado por lo que me cobra la AFP, en este caso Capital, que sería el 11,44 porcentual. Voy a copiar, control. Bien, vamos a aproximar este número para sumar un 1 y quedaría en 261.151 pesos, que pagaría entonces este trabajador para su servicio de AFP. ¿Ya? Posteriormente dice que la AFC si nosotros vemos acá nuevamente el seguro de cesantía AFC, que el tope imponible es de 3.427.000 pesos. Nuestro trabajador gana más de eso, en este caso no, gana solo 2,5 millones. No sobrepasa el tope. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a calcular con el sueldo real del trabajador. Vamos a poner igual acá, vamos a la calculadora, tomamos los 2.500.000, lo multiplicamos por cuánto el trabajador con un contrato indefinido paga el 0,6%. Entonces el 0,6 porcentual serían 15.000 pesos a descontar en el sueldo del trabajador. Y acá, por último, APB. El APB es el aporte previsional voluntario. Está ligado a las AFPs porque estoy ahorrando para el día que tenga mi vejez, pero ahorro en otra cuenta distinta. Está a mi mismo nombre, pero ahorro en una cuenta que es un dinero separado y que va directamente a un fondo de nulo riesgo prácticamente, o el riesgo más bajo existente. Por ende, hay menos riesgo de pérdida y mi dinero está más seguro. En el APB nos pide que ahorre el 10% del sueldo imponible, que son 2.500.000. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nuevamente, operación simple. Vamos a poner 2.500.000 multiplicado por el 10 porcentual y nos da esto. Y con eso ya terminarían los ejercicios que están dentro de la guía. Es la parte más simple, la parte más compleja es la primera parte, porque tiene tal vez un poco más de dificultad o un poco más de cálculos dentro de un mismo contexto, pero es bastante simple. Después de esta guía ya vamos a tener un ejercicio práctico completo para poder comprender cómo se configura una liquidación de sueldo total. Así que estaríamos listos por ahora, chiquillos. Yo les mando este video, se los voy a colgar a YouTube para que puedan revisarlo. Un saludo y muchas gracias.